Las noticias en contexto con Adela Coriad. Me da muchísimo gusto recibirlos. Gracias por estar en contexto. Recientemente Panamá admitió o pues hizo el favor a la administración Trump de recibir aproximadamente 300 migrantes de nacionalidades tan lejanas como Afganistán, Irán, China, algunos otros de otros países también con los que Panamá tal vez tampoco tenga muchas relaciones diplomáticas. Y esto lo hizo Estados Unidos como parte de su política migratoria, que está tratando de prácticamente, como quien dice, sanear, si se puede tomar en ese término para ellos, a todas las personas que no están legales y que querían pues, buscar el sueño americano. Estos migrantes han llegado a Panamá y ahora Panamá tiene la tarea de ver cómo pues, les da alojamiento, los protege, y esto ha sido ya un dolor de cabeza, porque no solamente estamos recibiendo a las personas que vienen en vuelos especiales de Estados Unidos, sino también a los que vienen del flujo invertido de Costa Rica hacia Panamá y a los que llegan de Darién de Colombia hacia Darién. O sea que tenemos que tener una política muy bien definida sobre lo que vamos a hacer con los migrantes irregulares o los migrantes que no están con los papeles claros en nuestro país. Vamos a hablar con el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, que está con nosotros acompañándonos. Gracias, defensor. Bienvenido. Gracias. Mire, defensor, todo parece indicar que la administración del presidente Molino le hizo un favor a Estados Unidos al recibir a las personas, al igual que lo hizo Costa Rica. Pareciera que esto puede venir o puede ser parte de las conversaciones que pudo haber tenido el señor Rubio con los diferentes mandatarios durante su gira. Bien, eso lo entendemos en el sentido de que Estados Unidos, como no tiene relación con muchos países, no puede deportarlos a sus naciones. Pero Panamá tampoco tiene mucha relación. Entonces, los envía a un país donde también se le hace difícil repatriar a esas personas. ¿Qué es lo que debe de hacer Panamá con los migrantes que llegaron en vuelos de Estados Unidos? En específico, ellos, y que estaban, dicho sea de paso, que estaban en un hotel de la localidad, perdón que interrumpa, pero conocí que las personas, una gran parte de ellos que no están dispuestos a retornar a su país, fueron trasladados a Darién, a San Vicente, pero es el centro, a la estación de recepción de migrantes. Exacto, a la estación de recepción de migrantes en San Vicente, que no sé qué va a pasar ahí tampoco. Sí, bueno, la verdad que has puesto la noticia en contexto y creo que es algo muy importante que nosotros sin duda hemos recibido como país, es importante decirlo, hemos recibido como país más de 299 personas, las cuales sí, evidentemente fueron expulsados de los Estados Unidos, donde llegaron acá para ser repatriadas a otro lugar, o bien, a menos que pidan refugio por algún temor fundado en temas, según nuestra ley actual de refugiados, y que puedan adquirir ese estatus. Y estas personas, lo que nosotros le hemos dicho que a Migración, y por cierto, funcionarios de Migración, la subdirectora, junto con el director de Cooperación Internacional de la Defensoría, están en el análisis para lo que es el estatus migratorio. Porque vamos a tener no solo estos casos, sino, como bien lo dijiste, el flujo inverso de norte a sur. Estas personas deben tener un estatus migratorio porque al llegar, no de forma voluntaria, sino extraditados de otro lugar, o por fuerza de otro lugar, expulsados de otro lugar, perdón, tenemos que generar algún estatus. Nuestra legislación, y en eso está el análisis hoy mismo, estamos verificando qué estatus se le puede dar temporal humanitario, no admitido, o un permiso especial para X días mientras que abordas o mientras que eres transportado. Explíqueme cómo son esos estatus, qué implican esos estatus. Por ejemplo, el no admitido. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer una persona? El no admitido es aquella persona que viene, por ejemplo, viene de un vuelo
comercial, llega al aeropuerto de Tocumen y le agarran su pasaporte, lo más normal. Ok, usted no tiene la visa vigente o su pasaporte tiene menos de 3 meses desde el momento que se le va a expirar, no lo puede admitir. Se le sella y va a un control de migración donde lo retienen a esperar el vuelo de repatriación. Ese es lo que puede ocurrir. En este caso, podemos un símil, en vez de venir a un vuelo comercial, vinieron a un vuelo de la Fuerza Aérea. Al final, muchos no vinieron con pasaportes, otros sí, porque están en el tema del salvoconducto de las organizaciones internacionales. Y al recibirlo, Panamá no cumple, no es una recepción normal, no cumples y estás a órdenes de migración hasta que se te sea repatriado. Esa puede ser. Lo otro puede ser un permiso especial humanitario por tránsito para ser deportado, donde lo recibimos de un país donde Panamá puede decir, ok, Estados Unidos no tiene relaciones, por ejemplo, diplomáticas con Irán. Bueno, nosotros estamos haciéndole la segunda a Estados Unidos en atención al tema humanitario para llevar a las personas a ese país. Entonces, esas son las dos que hemos analizado y que estamos en conversaciones con Costa Rica. con ¿Qué tipo de estatus les dio a ellos? Bueno, Costa Rica emitió una resolución, el vuelo iba a ser, lo pospusieron, emitieron una resolución donde le dan un estatus humanitario por 30 días, donde no pueden circular regularmente, tienen que salir antes. O sea, ¿pueden estar en el país libres? En el país no, en el país bajo No. un estatus de cuidado de la policía migratoria allá. Pero si ellos quieren salir, para entender nada más, si ellos quieren salir a la tienda de la esquina, ellos están en el centro migratorio que está aquí en la frontera. ¿El de nosotros? No, hablando los de Costa Rica. El de Costa Rica está en el CATEM, que es el que está a 10 minutos de nuestra frontera. Exacto, el que ellos construyeron. Bueno, sí, exacto. Y que eso sí es un lugar, para mi concepto, es un lugar casi de privación de libertad porque hay una garita y todo lo demás. Y eso ellos no pueden salir de ahí. No pueden salir. De hecho, los que iban en el flujo tampoco los dejaban salir, por cierto. Nosotros sí. Nosotros, aquellos que venían en el flujo de sur a norte y tenían alguna necesidad o querían salir caminando, se les dejaba salir caminando. Ok, déjame hacer una pausa. Vamos a volver enseguida con más. No se vaya, un buen tema para poder entender los conceptos y el futuro de los migrantes, porque no estoy segura que este va a ser uno de los últimos vuelos. Se habían comprometido a 500 migrantes en total, según lo que había dicho el vicecanciller en conferencia de prensa, y ahora van 3 vuelos por ahora. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Hoy estamos conversando con Eduardo Leblanc, él es el defensor del pueblo. A ver, defensor, si mandaron a una parte de las personas que no están deseando retornar a su país, las mandan a San Vicente, ¿qué pasa con ellos ahí? ¿Cuánto tiempo pueden estar? Porque me imagino que mandarlos al Darién es más difícil después cuando digan, sí me quiero ir, entonces regrésalos a Panamá. Bueno, esa logística tiene que dársela al gobierno panameño. Cancillería, que es la encargada de todos estos temas, junto con el Ministerio de Seguridad, sobre todo Cancillería, tiene que indicar cuál va a ser ese procedimiento. Nosotros, como bueno, ya te enteraste, ese tema lo estamos analizando. Estamos nosotros protegiendo el derecho de las personas desde el ámbito de una estación de detención de migrantes, que era más o menos igual cuando venían de sur a norte. Exacto. Sin embargo, creemos que eso debe ser momentáneo y debemos cumplir con las recomendaciones que ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y darle la garantía no solo de su comida, del agua, de la salud. Y el problema es que Darién, en general, y hay que hablarlo bien, en la provincia de Darién se está reconstruyendo, ahora este gobierno inició la reconstrucción o la construcción, perdón, del hospital. Tiene problemas de agua, tiene problemas sí, hay situaciones que hay que revisar la carretera. a fondo. Entonces, poniéndole más personas, generas de repente una presión social mayor a una provincia bastante deteriorada. Defensor, por otra parte, el hecho de que ellos pidan asilo, pero ya se ha adelantado el ministro de Seguridad a decir que Panamá no le va a dar asilo a estas personas. ¿Cómo lo entiendo yo? Bueno, esa es la opinión del ministro. Sin embargo, la ley es la ley. Entonces, si las personas cumplen, recordemos que la OMPAR,
la Oficina para los Refugiados, Sí. tiene un checklist donde si las personas cumplen esas 5 o 10, el imperio de la ley lo tiene que dar. O sea, lastimosamente el ministro puede decir no eso. es muy buena en ese sentido. Sí, O sea, en Panamá, no hemos dado muchos en Panamá asilos. tenemos grandes problemas con el tema del amparo y lo hemos conversado, lo hemos hablado con la ministra de Gobierno, con la nueva Sí. directora de amparo, donde en Panamá un trámite normalmente demora 6 meses, de 3 a 6 meses. Y usualmente, históricamente, no es un tema de este gobierno ni del anterior, históricamente decimos muchos que no, más que sí. Pero lo que digo es que si estas personas indican, por ejemplo, hay nacionalidades que hemos escuchado que dicen que tienen temor a regresar, Exacto. o hay otras que no es la que hemos escuchado, que también ha dicho que, por ejemplo, un caso que yo entrevisté, que el esposo tenía un asilo político en Estados Unidos, probablemente la mujer y los hijos tengan también el temor por su vida. Ajá. Si cumplen varios de los requisitos, sin lugar a duda, Panamá, por ley, más que por lo que ha dicho el ministro, que lo respeto, pero por ley hay que otorgárselo. A ver, entonces, otra cosa importante. ¿Cuándo es que van a empezar a salir los vuelos, si es que tiene la información, ¿no?, de las personas que sí están aceptando volver a su país? Nosotros estamos en constante comunicación con OIM, quien es el facilitador para la compra de los boletos, y nos ha informado que, bueno, efectivamente ya salió una persona, ya fue público, o sea, de Irlanda, ya lo dijo el ministro, es correcto, otras 12 personas, y van a ir saliendo a medida que se vayan comprando los boletos, 1. 2, se vayan dando los salvoconductos para las personas que no tienen pasaportes, A eso. ¿no? Y vayan teniendo la disponibilidad. Recordamos que toda persona en este estatus, porque no son personas que salieron de las cárceles y nada, salen en un vuelo comercial directamente al destino donde se haya podido arreglar, ¿no? Pues sea el país de origen de ellos, por el país de origen no puede ser, el país de nacimiento o algún tercer país donde alguien los pueda acoger, un familiar, y que se tenga el beneplácito de la otra O nación. sea, quiere decir que vamos a ponerlo en palabras más sencillas. Panamá tendría que buscar un tercer país para 128 personas. Que No Panamá, la persona. Por ejemplo, La tenemos persona. uno de los grupos que han salido Pero en si medio de están comunicación. bajo nuestra custodia, entonces, ¿qué? No podemos forzosamente, ojo, ahí estuviéramos rompiendo varios convenios internacionales que nosotros sí somos signatarios, pero Estados Unidos no. Por ejemplo, ahí hay una nacionalidad que ha sido como la más beligerante. Tengo información de que algunas de estas personas tienen personas que la pueden atender en México o en Canadá. Es más, tienen algunos carnets de algunos de esos países. Pueden ser recibidos allá, porque tienen de repente Pero lo debería personas, negocios, lo que sea. Ese país debe dar el beneplácito, debe dar claro, el beneplácito. claro que sí. Las personas que están aquí, ¿tienen sus pasaportes con ellos? No todos. Una gran parte no. Una gran parte no. No, porque fueron... Y los que no tienen, ¿cómo uno puede saber exactamente de quién se trata? Bueno, tienen copias bajo el celular, ellos mantienen su celular, así que le mandan copias del extranjero, ellos tienen forma de identificar y las organizaciones internacionales que están trabajando junto con Migración los están verificando, los están identificando y evidentemente ya tienen clasificado, ya vienen también clasificados de Estados Unidos las nacionalidades. ¿Es verdad que no cargan con ellos su pasaporte? Algunos no, para nada. No, copias. o sea, pero que los tiene el Ministerio de Seguridad, no. No le puedo afirmar o negar eso. O las instituciones que estén No le han retenido los Es pasaportes. que eso es lo que No, había nosotros, salido en a las personas que hemos entrevistado, nosotros nos hemos encargado más bien de entrevistar a todas las familias que tienen niños. ¿Qué dijeron Esa ha sido esas nuestra personas? prioridad, los niños y las 2 mujeres embarazadas. Lo que ellos nos han informado que no se le han restringido el pasaporte fueron algunas personas que fueron a una cita que tenían en Estados Unidos para X tema de migración y ahí fueron captados, algunas en detenciones de tránsito y en diferentes lugares que fueron llevadas de ahí a un centro de detención. Entonces, estas personas, según indican, no tenían el pasaporte encima y en Panamá sí nos han dado fe, y tengo que decirlo porque que le han apoyado, le han dado su comida, en temas religiosos le han dado su comida según la religión. Claro. Y están en un lugar no satisfechos porque quieren estar donde la sacaron, evidentemente. Tenían casas, tenían préstamos, tenían escuela, pero en el futuro les ha cambiado totalmente. ¿Eran personas que ya vivían en Estados Sí, Unidos? sí. Sí, hay personas, yo entrevisté. ¿Cuánto tiempo tenían de haber vivido ahí?
Bueno, a las personas que entrevisté tenían casa, su esposo está trabajando, estaban estudiando una pareja de adolescentes que estaban estudiando en los Estados Unidos. Y el resto, digamos que fue, que llegó, todavía no estaban enraizados, por ejemplo. Algunos sí, otros no. ¿Y qué experiencias cuentan estas personas de cómo fue el traslado a Panamá o qué es lo que les espera? Sí, lo que yo tengo que decir es lo que escuchamos, ¿no? Nosotros, sin lugar a dudas, llegaron a Panamá y no esperaban llegar a Panamá. Sí, fue una sorpresa. Ya es lo demás, lo maneja el gobierno americano y Cancillería, sí, pero obvio. A nosotros como Defensoría lo que nos interesa es cuando pisan pie aquí en Panamá. Y revisar el estatus. Para no criminalizar el asunto. Tengo que hacer la pausa, vamos a regresar enseguida. Vamos a hablar acerca de las protestas, no se vaya. En breve regresamos con En Contexto. Ahora vamos a pasar a otro tema que, si bien tiene líneas muy delgadas en cuanto al derecho de la protesta y el derecho de los terceros o las formas en que se realizan las protestas o que se tratan de controlar las protestas por parte de los policías, hay que decirlo, y entender cuáles son esas diferencias, cuáles son esas líneas. Sabemos que mañana hay una gran protesta, este jueves hay una gran marcha. Pero también se ha ordenado también la detención de algunos estudiantes que estuvieron involucrados en hechos de conflicto con los policías. Defensor, ¿qué es lo que se debe esperar de una protesta y cuando uno dice hay abuso de autoridad? Sí. Tenemos que conceptualizar que el tema de las protestas nos ha llevado históricamente a algunas ganancias sociales, económicas, culturales, religiosas y demás. El apartheid, como comenzó, la lucha del voto de la mujer, la separación de países, todos fueron, las revoluciones comenzaron a través de protestas. Entonces, hombre, tenemos que ver que la protesta per se no es mala. Donde comienza a tener el abuso policial, por ejemplo, es la utilización de la fuerza excesiva en la protesta, la falta de llevar a persuadir a las personas a desistir de la protesta y sobre todo, lo primero es la falta de escucha de parte de las autoridades para resolver el problema y no llevar a que las personas protesten o no ir a buscar la solución in situ para que no se dé el cierre. En el lado de la persona que protesta, evidentemente causa una molestia el cierre de calles, claro, el estar en las aceras, pero la Constitución y los convenios internacionales, los pactos internacionales nos permiten ese tipo de protestas, siempre y cuando sean pacíficas. Y en la República de Panamá se establece que tienes que comunicar, no tienes ni que pedir permiso, tienes que comunicar que lo vas a hacer. Lo malo son ambos casos. Uno, que criminalice la protesta, que no es un crimen, puedes cometer una falta. Y lo otro es que abuses al derecho de la protesta, ¿no? Que también se da. Y en esto tenemos que ver dos cosas. La policía está entrenada para repetir, para trabajar en temas de crisis y en temas de protesta. Y saben utilizar la fuerza según escalonadamente entre la no letal a la letal. Eso es lo que primero verificamos todas las instituciones nacionales de derechos humanos. Y hay un acuerdo, unas recomendaciones internacionales donde vemos cómo puede usar la vara policial, las bolitas y todo esto más, hasta evidentemente en caso de que haya un delito y que haya un peligro eminente de vida, el arma. Que por cierto, en Panamá las escuadras de antimotines, el único que lleva un revólver. Un tolete, ¿no? No, el oficial es el único que va armado. Los demás llevan, y nosotros verificamos en el programa Acompañamiento Ciudadano que eso ocurra. En el lado de acá, lo que tenemos que tener certeza es que si yo uso la fuerza, la policía está instalada para restablecer el orden. Y para responder a la fuerza. Pero no significa de que si yo estoy cerrando una calle, entonces comienzan a tirarme bolas de goma, a darme toletazos. No, porque esto no es... tiene que ser consecuente con lo que se está haciendo. La detención o el proceso por el que pasaron 83 personas
fue justificado, por ejemplo. O sea, las 512. Las 512. Las 512. Que la mayoría 14, terminó con jueces de paz, ¿no? Sí, la mayoría terminó por jueces de paz. Ahí la juez de paz liberó de procesos a varios. Creo que fue producto de lo intenso de la confrontación y de lo confinado, ¿no? Sin lugar a dudas, habían personas que alegaban que cuando nosotros fuimos allá, que no eran parte de la protesta, simplemente estaban en una oficina. Por ejemplo, recuerdo una profesional de uno de los temas, nos indicó, yo estaba en mi oficina, llegó la policía y nos sacaron. Y aquí estoy. Y yo no tengo ni marca de estar tirando nada. Eso puede pasar porque la policía toma el lugar. No, lo importante es que se cumpla las garantías fundamentales establecidas en nuestra Constitución y en el Código de Procedimiento. Ahí dice que si tú lo detuviste, tienes que poner órdenes de la autoridad y tienes que darle acceso a la justicia, acceso a su abogado. Bueno, ok, eso es parte del Sí, tema procesal. Sin del embargo, tema procesal. la pregunta que yo me hago es cómo le va a hacer la Fiscalía para poder probar que una persona u otra pudo tener relación con los hechos que se le acusan, Sí, siendo tantas personas. Para nosotros es muy importante, a pesar del tema de la independencia judicial que se mantiene, nosotros estamos hablando de el acceso a la justicia de ambos lados, tanto del policía lesionado como, de la persona que protestó. Le tocará un examen muy difícil de determinar todos estos delitos que se le han imputado, determinar, individualizar la participación de cada uno. Eso para nosotros es sumamente importante porque eso es parte del acceso a la defensa justa y al sistema, quiero tocar otro y al debido tema proceso. que es importante, que es que muchos de los ciudadanos de este país no quieren ver un cierre total de las carreteras, por ejemplo, como ocurrió en noviembre 13. Si esa es, digamos, si esa sería una de las propuestas, de las intenciones, de las medidas de fuerza de los grupos sociales, ¿qué debería de hacer el gobierno? Miren, 2022-2023 ocurrió eso. Nosotros estuvimos en todos los cierres. De hecho, yo estuve en San Félix, en Rizacua, en casi todos. Vi el desabastecimiento. Entonces ya estamos hablando de otros temas que van más allá y que el gobierno está obligado a proteger. La cadena alimenticia, de suministros, el acceso a la educación, a la salud, el libre tránsito. Entonces, yo parto con decir que no podemos permitir eso bajo ningún lugar. Eso no es sobre pretexto de violencia, no. Conversación, diálogo. Y si no acceden a gobernabilidad, una es eso, es conversar, sentarse, hablar, en qué no estamos de acuerdo, qué no estoy de acuerdo con la ley del seguro, qué sí estoy de acuerdo, qué no estoy de acuerdo con lo que pasó. Lo que sí es claro, que no podemos, por ejemplo, presionar al Ejecutivo por una decisión que tiene que tomar el judicial sobre los 83. Lo que sí es cierto es que no podemos dejar sin comida, aparte del pueblo panameño, sobre todo en el oriente chiricano, que ocurrió cerca de las comarcas, el área de Veraguas, que se estaba quedando sin comida en el 22 y en el 23, porque no está de acuerdo por un contrato minero o la baja de la gasolina, que fue irónico, la baja de la gasolina y eso, pero estábamos cerrando y no había combustible. Claro. Pero ¿qué pasó? No tuvimos en algún momento como país la voluntad política de sentarnos. Al ver eso es difícil y se tiene que tomar decisiones de aperturar calle, pero nosotros como Defensoría lo que pedimos es sin violencia. La mediación. La policía de mediación, eso existía antes. Y nosotros le hemos hablado con la policía, con este y el anterior director, o sea, no solo este, sino con anteriores, a que se retome la policía mediadora. Sí, porque puede ser muy útil en estos casos. A los directores de instituciones, y un mensaje que le hago a los directores de instituciones. Quítense el saco, la corbata, vayan a la calle a hablar con las personas. Porque realmente lo que hay que hacer es buscar una solución, o sea, podemos seguir hay personas que buscan, bueno, que el tema de huecos, que tenemos un problema a nivel de gobiernos con ese, que nada más hay 3 o 4 carreteras, pero las carreteras de producción real o nuestras están todas llenas de huecos. Sí. El tema de alcantarillas. Son cosas que se pueden mejorar sin necesidad de cierres, nada más con poner un poco de atención a lo que está pidiendo la comunidad
y tratar de ayudarles, por Dios. Exacto, pero antes de decir este bloque, es decir, mire, no aceptamos violencia de ninguna parte. Así es. Ni del que protesta, ni el exceso de violencia de la policía, y sobre todo la policía que está entrenada. Es correcto. Bueno, defensor, vamos a ver los hechos como ocurren y esperemos que se hagan en completa paz, quiero entender así. Gracias por estar con nosotros, gracias por ampliar el tema de los migrantes. Muy, muy agradecida, de verdad. Muchas gracias. Gracias a usted, nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.